Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Saludamos en el nombre del Señor aquí como matrimonio desde nuestra casa, desde la cuarentena. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque en todo momento está con nosotros. Quizás no estamos junto a ustedes a través de físicamente, pero con el corazón, unidos, entrando en comunión los unos con los otros como cada domingo para adorar al Señor, para llevar nuestra oración delante de Él y también escuchar el consejo de su palabra. Doy gracias a Dios por Paola, mi esposa, por Gabriel, y juntos queremos comenzar este culto orando al Señor. Después vamos a tener el tiempo habitual que hacemos de cantar alabanzas y la predicación de nuestro pastor. Hola hermanos, es extraño poder tener un culto así a la distancia, pero agradecemos al Señor también por la tecnología que nos permite poder estar conectados y saber los unos de los otros. Queríamos dejarles un pasaje que está en Salmo 91 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Confiamos en el Señor y aunque estamos lejos físicamente, como decía Jorge, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y Él sigue siendo omnipotente. Amén. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro y vamos ante la presencia del Señor. Dios amado, queremos darte las gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, el estar despierto, el poder estar aquí, respirar, Señor, aunque estemos desde el encierro, desde nuestras casas, Señor, podemos agradecerte lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Porque así como leía nuestra hermana Paola, Señor, en el Salmo 91, nos refugiamos, Señor, en ti. Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo. Señor, habitamos al abrigo del Altísimo, Señor, nuestro Dios en quien confiamos, Señor. Gracias, Dios mío, porque las promesas de tu palabra son ciertas, Señor, que tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Y en estos días no podemos reunirnos, Señor, físicamente como iglesia porque estamos siendo azotados por este coronavirus, Señor, que está, Señor, causando estragos en el mundo, Señor, no solo en la salud, sino que también en lo económico. Queremos dejarlo delante de ti, Señor, todo lo que está pasando, porque si está ocurriendo es porque tú también lo estás permitiendo, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos refugiarnos en ti, Señor, y queremos encomendar este culto en tus manos, pero antes queremos dejar nuestras vidas tal cual somos, Señor. Examínanos, Señor, mira nuestro corazón, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Borra nuestros pecados, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea dando nuevas fuerzas a nosotros, Señor. Dándonos nuevas energías, Señor, para que nuestra vida no desfallezca, Señor. Para que nuestra vida espiritual siga adelante, Dios mío. También a través de las alabanzas, Señor, pueda moverse, Señor, tu Espíritu Santo, Dios mío. Y que cada uno desde su teléfono, desde el televisor, desde el computador, Señor, podamos estar unidos todos juntos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, Señor, porque tú te lo mereces, porque toda la gloria te pertenece. A ti la honra, Señor, y comenzamos este culto en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos alabando a nuestro Señor. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a este culto de este día domingo distinto, en donde damos gracias a Dios por llegar a sus casas a través de este medio tecnológico. Y bueno, a pesar de que estamos en nuestros hogares cuidándonos, ¿saben quién también nos está cuidando? Nuestro Dios y Padre Celestial, que tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas y de todo el mundo. Así que no perdamos el gozo, alabemos a nuestro Dios y vamos a comenzar cantándole una alabanza que dice que Él es el Dios de los cielos y de la tierra y Él va a reinar por toda la eternidad. Así que con ánimo, hermanos, y con alegría los invitamos a cantar con nosotros. Amén.
inmortal, al Rey de los siglos, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, 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 gloria a ti, Señor. Salvaste mi corazón, me diste nueva canción, mi gozo es darte hoy todo el honor. Al Rey de los siglos, inmortal, al Rey de los siglos, invisible, al Rey de los siglos, inmortal, al Rey de los siglos, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, 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 gloria a ti, Señor. Salvaste mi corazón, me diste nueva canción, mi gozo es darte hoy todo el honor. Rey de los siglos, digno Señor, único y sabio Dios. Rey de los siglos, digno Señor, único y sabio Dios. Rey de los siglos, digno Señor, único y sabio Dios. Rey de los siglos, digno Señor, único y sabio Dios. Y seguimos alabando a nuestro Dios, quien es grande, fuerte y poderoso. Y su palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Yo podría decir: ¿de qué me he de atemorizar hoy? Si estás con temor, mi hermano, mi hermana, ten la confianza de que el Señor está contigo. Y el Señor es quien peleará la batalla por nosotros. El Señor es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender, comprender en este momento. Así que sigamos alabando a nuestro Dios. Deja de lado cualquier preocupación, cualquier cosa que te esté afectando en este momento, te esté perturbando tu mente. Déjala delante del Señor y alaba a tu Dios con todo tu corazón. Y vamos a ir delante de Él con más alto que los cielos. alto que los cielos, sublime en majestad, de gloria lleno está, tu nombre sobre
sobre todo, eres el gran yo soy, todopoderoso. Por amar este mundo, moriste en aquella cruz, pero te levantaste dando vida a todo aquel que cree. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual, siempre serás. Más alto que los cielos, sublime en majestad, de gloria lleno estás. Tu nombre sobre todo, eres el gran yo soy, todopoderoso. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual. Todo puede pasar, mas tú eres fiel. Todo puede cambiar, tú eres igual, siempre serás. Más alto que los cielos, sublime en majestad, de gloria lleno estás. Tu nombre sobre todo, eres el gran yo soy, Buenos días, hermanos, los saludamos a todos, esperando estén muy bien. Me encuentro acá junto a mi señora Elizabeth, estamos en nuestro hogar, aprovechando o intentando aprovechar bien el tiempo, y ahora queremos orar por nuestro pastor, por el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para que sea de bendición para todos nosotros. Y que el Señor también ponga en nuestros corazones el escucharlo, ponga en nuestros corazones humildad para poder estar atentos a su palabra, y que el Señor siga haciendo la obra en cada uno según su propósito y su voluntad. Así que vamos a orar por nuestro pastor, los invitamos a orar. Amado Señor que está en los cielos, le agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo que usted nos permite compartir junto a su palabra. Gracias, Padre, le damos por nuestro pastor, por su esposa y por sus hijos y por la dedicación que ellos dan para su obra. Amén. Y le queremos, Padre Celestial, pedir por este tiempo que vamos a tener para estudiar su palabra, que usted disponga nuestros corazones a estar atentos a su voz, a estar atentos, Padre, a lo que usted nos quiere
decir a través de su mensaje. Queremos, Padre Celestial, ser cada día transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a su estatura, Señor, a su altura, y poder ir mejorando cada día, Señor. Gracias, Padre, le damos por este tiempo que usted, a pesar de todas las dificultades que estamos pasando como país, como ciudadanos chilenos y también en el resto del mundo, gracias, Padre, porque sus hijos aún podemos seguir confiando en usted. Amén. Podemos, Padre, estar usando la tecnología para poder hacer iglesia, para poder tener comunión los unos con los otros, para poder seguir siendo exhortados por su palabra. Le rogamos, Padre Celestial, que su Santo Espíritu se manifieste en cada uno de los hermanos y de los amigos que se puedan conectar a ver este mensaje. Queremos, Padre, que usted hable a nuestras vidas, que usted hable a nuestras circunstancias que estamos viviendo, para que las podamos entender, para que podamos, Padre, de alguna forma poder hacer una retrospectiva y cuestionarnos las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos también dejando de hacer. Padre, muchas veces nos cuesta, muchas veces ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en nuestras propias capacidades, en las cosas que nos pasan, en lo que nos dicen o en nuestras responsabilidades con el mundo. Y le queremos pedir que usted, Padre, nos ayude a tener la perspectiva correcta. La perspectiva, Padre, que nos ayude a mirar esta vida desde el prisma, Señor, desde los lentes de Jesucristo. Padre, para poder tener una perspectiva celestial, una forma de ver la vida correcta, poner las cosas en su lugar y darle el peso que corresponde, no darles ni más ni menos, Señor. Y queremos, Padre, como hijos suyos, ser cada día alentados por su palabra. Queremos ser confortados por ella. Queremos ser, Padre, cambiados y transformados día a día, Señor. Que cada mes, que cada día haya más de su presencia en nuestras vidas y menos, Padre, de nosotros en nuestros corazones, Señor. Nuestros corazones son engañosos, nuestros corazones son débiles, nuestra mente es frágil, Señor. Y por eso queremos, Padre, que usted se manifieste en cada uno de nosotros. Rogamos su dirección, rogamos su bendición, rogamos su misericordia y rogamos, Padre, que usted también utilice con autoridad y con poder a su siervo, el Pastor Manuel, para que él pueda, Padre, hablar con autoridad, hablar, Padre, con claridad y ser un instrumento, Padre, útil en sus manos. Queremos que él sea un canal de bendición, el cual usted utilice para hablar a su iglesia, para, Padre, que su evangelio siga, Padre, siendo predicado, para que, Padre, otros que no le conocen y que aún tienen un corazón duro ante la verdad de Cristo, ellos sean quebrantados por su palabra, sean confrontados y sean, Padre, humillados, Padre, para que ellos puedan entender cuál es su lugar en este mundo. Padre, queremos que usted sea exaltado y glorificado por sobre todas las cosas. Gracias, mi Señor, le damos por este tiempo. Nos encomendamos en sus manos y nos encomendamos, Padre, también en aquellas áreas de nuestra vida en donde estamos siendo probados, para que usted se haga cargo, para que usted, Padre, provea donde haya que proveer, donde usted, Padre, provea esperanza, provea paz, provea tranquilidad y también, Padre, provea los medios materiales y para nuestras necesidades básicas. Gracias, mi Señor, porque tenemos a usted de nuestro lado. Usted es nuestro amparo y nuestro refugio, quien nos sustenta y quien nos habla y quien nos guía y quien nos bendice cuando no lo merecemos. Padre, somos siervos inútiles en sus manos y queremos rogar, Padre, que usted siga siendo su obra, Padre, en esta tierra, en este mundo y en estos tiempos que no son fáciles de vivir, pero, Padre, que tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar y mucho que hacer por aquellas almas que no le conocen. Gracias, mi Señor, por su bendición. Gracias por este tiempo y rogamos, Padre, que usted siga bendiciendo y que usted haga la obra en cada hogar representado y cada persona que se pueda conectar y que pueda ver este video. Que sea para la honra y gloria de su nombre. Amén. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos, hermanos. Chao. ¿Has escuchado hablar de la fiesta de Judas? Es una festividad que se hace en Semana Santa. Muchos la realizan el día sábado o inclusive el día domingo, que consiste en crear un muñeco gigante que representa a Judas. Los niños recogen ropas de distintos lados y luego también lo llenan de monedas para que al quemarlo caigan estas monedas mientras el muñeco es devorado por las llamas. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, en Valparaíso.
Y en otros países en Latinoamérica y también en España se hacen situaciones similares. Algunos lo que hacen es golpear a este Judas, otros lo ahorcan. Pero en todas estas culturas está la idea de tratar de alguna manera de representar a este apóstol traidor. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de este hombre. Y si yo uso la expresión el beso de Judas, muchos sabrán a qué nos estamos refiriendo. Pero ¿sabías tú que todos los apóstoles, los 12 apóstoles, traicionaron al Señor Jesucristo? La versión NBI dice en Mateo capítulo 26, versículo 31, esta misma noche todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Mi amigo, si todos los discípulos abandonaron al Señor, ¿cuál es la diferencia de Judas con estos otros 11 hombres? Judas, podríamos decirlo así, era un discípulo terrenal, un discípulo temporal y un discípulo superficial de Jesús. O dicho de otra manera, era un discípulo sin raíz. Y déjame plantearte este tema como una pregunta. ¿Eres tú un discípulo sin raíz? Por favor, acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 13 para leer los versículos 18 al 30. Una sección larga. Leo para ti. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En esta sección que acabamos de leer, se ve que uno de los discípulos, uno de los 12 que estaba al lado de Jesús, luego lo deja y le traiciona. Y queremos tratar de conocer qué es lo que pasa en la vida de este hombre para, habiendo conocido a Jesús, habiendo comido y estando con estos hombres, él de pronto deja al maestro. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver dos grandes verdades que están en este pasaje y luego vamos a tratar de tomar estas verdades y aplicarlas a nuestro tiempo actual. Veamos en primer lugar estas verdades en el tiempo bíblico y lo podríamos decir algo como esto. Jesús experimentó la terrible realidad de la traición. Jesús experimentó la terrible realidad de la traición. En esa noche de Pascua en la cual los judíos recordaban el maravilloso acto liberador de Dios al sacarlos de Egipto, Jesús sería protagonista de la terrible traición de uno de sus discípulos cercanos. Sin embargo, mi amigo, Jesús sabía que esta traición no destruye el plan de Dios. En el versículo 18 dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido.
Jesús está señalando que no todos son genuinos discípulos. Él está hablando en el versículo 16 de este mismo capítulo y da dos características de sus discípulos. Dice que en primer lugar son siervos de Él y son enviados por Él. Y acá dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Fíjate, más para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesucristo lo que está haciendo es citar la Escritura, está citando el Antiguo Testamento, específicamente el libro de los Salmos, el Salmo 41, escrito por el rey David. En el versículo 5 del Salmo 41 dice así, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Esas son las palabras de los enemigos de David que están hablando contra él. Y en el versículo 7 y 8, estos enemigos dicen, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. El Señor Jesucristo cita este salmo para explicar que de la misma manera que David vivió en su vida la traición, él también la viviría en esa noche de luna llena en Jerusalén por alguien que externamente parecía ser un discípulo. Asimismo, como sucedió con David, Jesús, el hijo de David, experimentó la ingratitud. Y en el versículo 9 del Salmo 41, la versión NBI traduce de la siguiente manera, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. En la versión Reina Valera usa la expresión levantar el calcañar, que puede significar o tener estas tres ideas. En primer lugar, un caballo indómito que levanta sus patas delanteras para golpear a una persona que quizás lo está tratando de domesticar. O en segundo lugar, puede referirse a una persona que luego de que ha estado en una casa y ha tenido una discusión, sale de ella, sacude violentamente sus pies en la casa y se va enojado de ese lugar. O más cercano para nosotros en nuestro tiempo, una persona que ve a otro transitar y de pronto levanta una de sus piernas, le coloca y le hace una zancadilla para que el otro tropiece. Y de esa forma el Señor Jesucristo está diciendo que es lo que Judas va a hacer con él. Sin embargo, a pesar de esta terrible traición que Judas cometió, el plan de Dios no se ve alterado ni truncado. ¿Por qué? Fíjate en el versículo 19. El Señor dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El ministerio del Señor Jesucristo está lleno de evidencias de que Él es el Mesías prometido. Él nació en Belén, que había sido profetizado por Miqueas 700 años antes. El Señor Jesucristo hizo distintas señales y milagros visibles para todas las personas. Él sanaba enfermos, Él calmaba la tormenta, de tal manera que todos supiesen que Él era el enviado de Dios. Y así lo está diciendo. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Mi amigo, esto es la profecía en la palabra de Dios. Tú puedes ir al libro de Isaías, escrito 700 años antes, y saber lo que Jesús iba a vivir en la cruz del Calvario. O puedes ir al libro de Daniel, escrito alrededor de unos 600 años antes de Cristo, y darnos cuenta del tiempo preciso que era necesario que el Mesías de Dios viniera a este mundo. Y el Señor Jesucristo con todo esto está diciendo lo siguiente: el mal que Judas pensó hacerme, yo ya lo conocía. No hay ninguna traición que pille por sorpresa al Señor. Y mi amigo, ¿por qué el Señor permitió entonces esta traición? Fíjate lo que está diciendo este versículo 19, para que creáis. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos creer en Jesús por medio de la traición? ¿Acaso el hecho de que uno de sus cercanos le haya traicionado no demuestra acaso una debilidad en la verdad del Evangelio? Y mi amigo, la respuesta es que no. Porque una verdad no deja de ser verdad porque algunos no quieran creer en ella.
Una verdad no deja de ser verdad porque algunos dejen o no quieran creer en ella. En el año 1840, Ignaz Semmelweis, un médico húngaro, trató de implementar un sistema nuevo para reducir la tasa de mortalidad en las salas de maternidad de Viena. Sin embargo, increíblemente, él recibió el rechazo de todos los médicos de su tiempo, que no creían en lo que él estaba haciendo. Este médico observó que sus compañeros de trabajo iban y hacían una autopsia a un cuerpo muerto y luego, inmediatamente, sin haber ningún tipo de procedimiento, iban y empezaban a examinar a una mujer que estaba en estado de gravidez. Muchas de ellas se enfermaban y morían y nadie podía explicar por qué. Entonces este hombre dijo: hay que lavarse las manos, hay que lavarse bien antes de ir y tocar a otro paciente, hay que hacerlo antes de ir a ese paciente. La mayoría de los médicos no le creyó e incluso le querían colocar en un manicomio. Y mi amigo, una verdad no deja de ser verdad porque hay algunos que no quieran creer en ella. ¿Y qué quiere el Señor Jesucristo que crean sus seguidores? Fíjate la última parte del versículo 19. Para que creáis que yo soy. Cualquier persona que haya leído el Evangelio de Juan se dará cuenta que en forma reiterada el Señor Jesucristo usa esta expresión, yo soy. El Señor Jesucristo lo que está haciendo en el fondo es trasladarnos hasta el tiempo del Éxodo. En el capítulo 3, cuando Moisés, lejos ya de Egipto, viviendo en el desierto, de pronto ve una zarza ardiente y se da cuenta de que es un fenómeno extraordinario. Y él escucha, luego de que sale de su estupefacción inicial, escucha la voz de Dios que le dice: he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, Moisés tiene dudas porque sabe que si él va a su pueblo, ellos no le creerán. Entonces le pregunta a Dios y le dice en el versículo 13, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y esta es la maravillosa respuesta divina en el versículo 14. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesús les está diciendo, les estoy dando una profecía de la traición que viviré, para que se den cuenta que el gran yo soy que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente es el que ahora se está manifestando delante de ustedes. Pero hay algo más. Jesús muestra que aquellos que reciben el mensaje del Evangelio a través de un verdadero discípulo tienen a Jesús y al Padre. Por eso es que no hay ninguna clase de traición que pueda destruir el poder del Evangelio de Jesús. Fíjense el versículo 20, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es la segunda vez en este capítulo que el Señor usa esta expresión, de cierto os digo. Y como dijimos en una oportunidad anterior, literalmente el Señor está diciendo esto, amén, amén, os digo. La primera vez esto aparece en el versículo 16, donde el Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el le envió. Y ahora en el versículo 20 dice, el que recibe al que yo enviare. Él está diciendo esto, miren, la verdad del Evangelio no va a ser destruida porque hay algunos que no quieran creer esto, porque yo he enviado a algunos. Yo tengo verdaderos discípulos y los he enviado. Y esas personas que yo he enviado, si alguien recibe el mensaje que yo he enviado, me recibe a mí y recibe al Padre. La traición no puede truncar el genuino discipulado cristiano, porque Jesús está cuidando de los suyos y no hay ninguna clase de traición, ningún tipo de oposición, ninguna opresión que pueda destruir el plan de Dios. Por lo tanto, el que hayan discípulos superficiales que de pronto se alejan del Señor no afecta el mensaje del Evangelio. Sin embargo, a pesar de que Jesús sabía que la traición no destruye el plan de Dios,
esto fue tremendamente doloroso para él e incomprendido para sus discípulos. Desde el versículo 21 al versículo 30 tenemos lo que ocurrió después en este momento de la cena pascual y nos damos cuenta de dos cosas. Jesús, al saber la traición de Judas, es profundamente conmovido y sus discípulos no entendían nada. Fíjense lo que pasa en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esta es la segunda ocasión donde vemos que sucede esto. En el capítulo 12, versículo 27, dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Amigo, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13 vemos al Señor conmovido o, como dice también, turbado en su alma. Pero hay una diferencia. En el capítulo 12 el Señor está conmovido porque Él sabe que en su propia carne va a enfrentar la muerte. En cambio, en el capítulo 13 el Señor está conmovido porque sabe lo terrible que es para Judas que Él se aleje de su único Señor y Salvador. Pero los discípulos nos damos cuenta que no comprendían lo que estaba sucediendo. En el versículo 22 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Nosotros hemos leído tantas veces este pasaje, lo hemos visto en representaciones artísticas, en la pintura de Leonardo da Vinci, quizás de esta última cena, o incluso en películas que muchas veces estos mismos se transforman en factores que nos cuestan comprender lo que estaba sucediendo esa noche de Pascua. Mi amigo, los judíos estaban celebrando la fiesta más importante de ese tiempo. Era una fiesta que se denominaba de peregrinaje. Venían judíos de toda Palestina a Jerusalén. Algunos calculan que en Jerusalén en ese tiempo habían alrededor de 20.000 o 30.000 personas viviendo durante el año. Pero en esta festividad ese número se multiplicaba por 10. 200.000 300.000 personas reunidas ahí. Y era difícil encontrar un lugar. La Biblia nos da a entender de que ellos tenían un plan previo y habían, digámoslo así, organizado para en un segundo piso de una casa, en un aposento alto, tener esa cena pascual. Ya la habían reservado. Y seguramente durante ese tiempo, ese día que había sido bastante agitado, había llegado ese momento para estar todos reunidos. Estaba comenzando esta ceremonia tan importante que recordaba la salida de Israel desde Egipto. El Señor Jesucristo, a cargo de esta reunión y cena pascual, estaba en una mesa que tenía una forma de U y que era bastante baja. No era una mesa como la que tenemos nosotros con sillas, era una mesa muy baja donde las personas se recostaban poniendo en el suelo el codo izquierdo, de tal manera que con la mano derecha ellos podían tomar los alimentos. Y algunos estudiosos dicen y creen que a la izquierda del Señor Jesucristo estaba el discípulo amado, Juan, quien escribió este mismo evangelio. Ahí estaba este hombre cercano, y muchos dicen estaba cercano, inclusive tan cercano que estaba cerca del corazón del Señor. Pero la pregunta es, ¿quién estaría al otro lado? No tenemos certeza absoluta. Pero este pasaje bíblico y otros nos dan a entender que muy probablemente quien estaba a su diestra, a la derecha, era el mismísimo Judas. No era Pedro, porque nos podemos dar cuenta en los versículos que leímos que Simón Pedro tuvo que hacer señas para decirle a Juan que estaba al lado que le preguntara al Señor quién le iba a traicionar. Y es en este contexto que leemos lo siguiente. En el versículo 25, él, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Este fue un diálogo íntimo. De pronto Juan se acercó y le dijo quizás al oído mientras los demás conversaban, tenían un momento grato de descanso. Señor, ¿quién es?
Y el Señor se acerca y le dice a voz baja: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y el Señor tomó un pedazo, podría haber sido de pan, o la misma palabra nos dice que podría haber sido un trozo de carne, y lo untó. Y habían distintas salsas que en ese momento los judíos preparaban en la fiesta de Pascua. Había una que era preparada con hierbas amargas para que les recordara todo el sufrimiento que vivieron cuando estaban de esclavos en Egipto. Y quizás fue en eso donde el Señor untó ese trozo de pan y en silencio se lo pasó al que estaba en ese momento a su derecha. Y dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús estaba profundamente conmovido por lo que estaba sucediendo, pero sus discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Mi amigo, este versículo 27 es una ventana nuevamente al mundo espiritual. Nos habla más allá de los hechos, nos habla más allá de la representación en el gran teatro de la vida y nos muestra lo que está detrás, tras bambalinas. De la misma manera como en Juan capítulo 13, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el versículo 2 que acabamos de leer se usa la palabra diablo y acá en este versículo 27 se usa la palabra Satanás. Diablo significa el acusador, Satanás significa adversario. Y dice el versículo 28 hasta el final, el versículo 30, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Mi amigo, acá tenemos los hechos que nos relatan el Evangelio, de la traición de uno de los seguidores de Jesús. Y esto, lo que queremos hacer en este momento es aplicarlo a nuestro tiempo, porque sabemos que el cristianismo a través de todas las edades ha sufrido producto de supuestos discípulos que luego de un tiempo traicionan el precioso mensaje del Evangelio. De la misma manera que uno de los cercanos traicionó a Jesús, así muchos de los que se han identificado como discípulos luego se han olvidado de él y se han alejado. Mi amigo, déjame decir esto en dos cosas. En primer lugar, hoy día vemos que la humanidad ha rechazado el mensaje cristiano. Muchas personas piensan que el rechazo en sí mismo es una evidencia de que el cristianismo ha fallado. El orgullo del hombre le ha llevado a creer que ya no necesita para nada este libro antiguo y viejo como es la Biblia. Pero, mi amigo, el rechazo del Evangelio de nuestra sociedad actual no es un argumento contra la verdad del Evangelio. Ahora, déjame decirte tres verdades básicas del Evangelio. En primer lugar, que los seres humanos no nos hicimos a nosotros mismos y que no somos el producto de la casualidad. La Biblia afirma que tú y yo somos el producto, el resultado de un Dios que nos ha diseñado a ti y a mí. En segundo lugar, la Biblia muestra que los seres humanos tenemos un problema fundamental en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ese problema es el pecado, que explica todas las dificultades que vivimos a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, la Biblia muestra que nuestra condición física es limitada temporal y espacialmente. No podemos hacer todo lo que queremos y a pesar de las grandes promesas del avance científico, nuestra vida sigue siendo limitada. Mi amigo, yo creo que estas tres grandes verdades del Evangelio, Dios las ha mostrado en estas últimas semanas a través de un minúsculo virus. En primer lugar, este pequeño virus que de pronto llega e ingresa a nuestras células, toma ese ARN, material, ¿no es cierto?, genético, que llega y se acopla al material genético, en este caso de las células, y se empieza a reproducir y a dañarnos.
Nuestros teóricos actuales de la vida no son capaces de explicar ni siquiera la existencia de un pequeño virus ni de una bacteria, cuanto menos la vida humana. En segundo lugar, cuando los seres humanos somos presa del pánico, como ha ocurrido en estas ocasiones, nos damos cuenta de que tienen conductas que nos parecían que eran de otra época. Nos parecía que solamente la habíamos leído en los libros de historia, pero las podemos ver en nuestros propios ojos. Personas de pronto actuar egoístamente, personas actuar con brutalidad y desesperación y hacer cosas que pensábamos que eran parte del pasado. Y en tercer lugar, la pandemia actual nos muestra lo limitado que somos. Cuando pensamos que habíamos controlado el mundo, cuando creíamos que habíamos dominado todos, el virus nos volvió a nuestra realidad. No puedo dejar de pensar en nuestro propio país en el año 2019, cuando un diputado de la Nación señaló, producto, digamos, de lo que estaba ocurriendo, de la venida de grandes hombres en enero del 2019, que la ciencia iba a lograr hacer lo que la religión no había podido hacer, darle la vida eterna al ser humano. Mi amigo, ¿por qué el ser humano se aleja de Dios? Déjame decir 3 cosas que podrían ayudarnos a entender esto. En primer lugar, el ser humano tiene un interés temporal por las cosas espirituales. Los 11 seguidores fueron discípulos de Jesús durante toda su vida. Judas solo lo fue durante 3 años y medio. En segundo lugar, el ser humano tiene un interés terrenal en las cosas espirituales. Judas, en su posición de tesorero, dice la Biblia que sustraía parte del dinero para lo que él quería y de pronto sus intereses fueron movidos a otra cosa, sus necesidades terrenales. Y en tercer lugar, el ser humano tiene un interés superficial en las cosas espirituales. Dicho de otra manera, Judas era un discípulo sin raíz. Mi amigo, así describe la palabra de Dios a las personas que se aferran a Cristo durante un tiempo y luego se alejan. A los que se acercan a Cristo durante un breve momento en sus vidas y luego se alejan. Dice así el Evangelio de Marcos, en la conocida parábola de la buena tierra y la mala tierra, o la parábola del sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mi amigo, Judas fue un discípulo de corta duración, que escuchó la palabra con gozo. Sin embargo, cuando vino la tribulación y la persecución por causa de la palabra, no soportó la presión. Y déjame preguntarte a ti, ¿tú eres un discípulo sin raíz? ¿Has tenido un interés temporal, terrenal, superficial en las cosas de Dios y nada más? Mi amigo, ¿eres tú alguno de aquellos que cuenta en pasado su vida cristiana? Yo estuve, yo hice atrás esto. ¿Eres de aquellos que dicen, yo estuve en un grupo de jóvenes? Yo fui un maestro en una clase de niños. Yo hacía tal o cual cosa. Y de pronto estás contando tu historia en tiempo pasado. ¿Eres un discípulo sin raíz? Mi amigo, es por eso que el Señor en este discurso que se conoce del aposento alto, en este momento de intimidad va a decirle a sus seguidores, cuando ya Judas no está, cuando solamente están estos 11 que van a seguir con él, les dice en el capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está el mandato del Señor. Permaneced en mí. Permanezcan firmes, anclados a mí. Mi amigo, el verdadero discípulo
sabe que su relación es primeramente con Jesús. No es con la iglesia, no es con los cristianos, no es con otras personas. Él sabe, el discípulo sabe que su relación primariamente es con Jesús. En segundo lugar, el verdadero discípulo sabe que su relación con Jesús no es temporal. No son 3 años y medio. No son cristianos de 5 años ni de una década. Son cristianos de toda la vida. Son cristianos que dicen, yo quiero envejecer con Jesús. Quiero que mis canas me demuestren a través de los años que yo he permanecido en Jesús. Quiero que mi piel se arrugue y yo seguir unido a Jesús. Quiero que vengan problemas, quiero que venga un terremoto. Bueno, voy a vivir un terremoto, voy a vivir una pandemia, voy a vivir distintas cosas, pero quiero que en todas y cada una de esas situaciones yo permanecer aferrado a Jesús, porque no quiero tener una relación temporal con Él. Y en tercer lugar, el verdadero discípulo sabe que su relación con Jesús no es una búsqueda de beneficios temporales, sino una vida nueva. Mi amigo, los 12 traicionaron a Jesús. Y a lo mejor tú te estás preguntando diciendo, quizás yo soy un discípulo sin raíz. Quizás yo me asemejo más a Judas que a los otros 11. Mi amigo, todos traicionamos a Jesús. Todos le dejamos solo. En la cruz del Calvario no había ninguno de los apóstoles. Todos se arrancaron. Pero la verdad del Evangelio es que aún así podemos ser sus discípulos. Pues el Señor, a pesar de que fue traicionado por todos estos hombres, hubo 11 que se dieron cuenta y volvieron y encontraron el perdón en Él. Volvieron al Señor humillados y tuvieron que reconocer su pecado delante de Él. Pero fueron transformados. Mi amigo, esta fiesta de Judas, muchos a lo mejor van a tomar piedras o van a quemar un muñeco. Pero lo mejor que podemos hacer es mirar nuestro propio corazón y decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un discípulo que esté firmemente unido a la raíz. Y mi amigo, la única raíz que los cristianos tenemos es esta, el Señor Jesús. Padre, gracias te damos a esta hora. ¿Cuántos quizás han escuchado las verdades del Evangelio? Han disfrutado los bienes de la vida venidera, pero luego se han alejado, se han endurecido. Se han creído, Señor, quizás de que son más intelectuales ahora, o que quizás las cosas del Evangelio son demasiado simples para ellos. Pero de pronto en medio de lo que nuestro mundo vive, ese orgullo baja, ese globo lleno de aire se pincha y de pronto nos damos cuenta que somos polvo, que no somos nada. Que Dios mío, nuestra vida es transitoria y que no hay nada que tengamos seguro. Que no hay ningún seguro de vida, que no hay, Señor, ningún ahorro para nuestra jubilación que nos pueda garantizar que veremos los 70 o los 80 años. No hay nada en esta tierra. Señor, por eso permite que todos aquellos que están escuchando esta palabra puedan ser verdaderos discípulos, unidos vitalmente a la raíz que es Cristo Jesús, y que nada los pueda separar de ti. Señor, si hay alguno que ha tenido una relación contigo terrenal, temporal, superficial, tú permitas que pueda ser consciente de eso, que pueda pedirte perdón y decirte, Señor, quiero realmente que tú seas mi Señor, mi Maestro, y yo quiero ser tu discípulo, quiero ser tu siervo, quiero ser tu enviado, y de esa manera estar unido a Cristo. Padre, si hay alguien que aún no conoce este precioso mensaje, que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú, al igual que Pedro, Andrés, Jacobo y todos esos 11 discípulos, le recibirás y le restaurarás a una correcta y genuina relación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mi amigo, los 12 discípulos de Jesús murieron y pasaron de esta vida. Uno lo hizo alejándose de Jesús y los otros 11 lo hicieron aferrados a Cristo, incluso muchos de ellos sufriendo
pero aferrados a Cristo hasta el último momento de su vida. Discípulos conectados firmemente a la raíz que es Cristo Jesús. Y luego de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a terminar alabando nuevamente el nombre de nuestro Dios, que es todopoderoso. Y la palabra del Señor dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo que dio en la cruz del Calvario. Es que tú y yo, mi hermano, hoy aquí podemos estar alabando el nombre de nuestro Dios y tenemos la seguridad de que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. No tenemos que tener duda de que nuestra alabanza hoy está llegando a la misma presencia de Él y que tu oración y mi oración está siendo escuchada por nuestro Padre Celestial. Así que alabémosle con todo el corazón para que podamos ir delante de su presencia en gratitud, en alabanza, con esta alabanza que vamos a entonar a continuación. Guíame a la cruz. Salvador, vengo a ti, recuerdo que mi redención tu sangre costó en rescate, lo que valoraba sin ti por pérdida lo doy. Guíame a la cruz donde está tu amor, llévame a tus pies, me arrodillaré, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a
tus pies me arrodillaré. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias a esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber tenido este tiempo de reunión gracias a la tecnología. Señor, permite que lo que hemos escuchado de tu palabra no solamente haya cabida en nuestra mente, sino que podamos reflexionar en ella y de esa manera, Padre, podamos ser transformados por ti a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aprovechamos de pedir por nuestro país y por toda esta situación que está sucediendo en este momento. Amado Señor, si bien las autoridades del mundo han perdido el control de esta situación de salud, tú jamás lo has perdido. Tú sigues estando en control de todo. Y a ese Dios oramos. Oramos por aquellos que están en los sistemas de salud, que tú protejas sus vidas, que tú alientes sus corazones. Y Dios mío, todos aquellos hijos de Dios que están sirviéndote en esa área, que sean bendecidos por ti, no solamente para, Dios mío, ayudar en la restauración de la salud física, sino también la salud espiritual. Permite que tu iglesia, tu pueblo en este tiempo, pueda hablar de este Dios maravilloso, de este Dios grandioso. Protege a los más pequeños, protege, Señor, a los ancianos, Padre. Cuida su salud. Líbrale, Señor, del mal. Y, amado Señor, sabemos que aunque no conocemos lo que vendrá prontamente, tú lo sabes todo. Y nuestras vidas siempre han estado y siempre estarán en tus manos. Por eso a ti oramos, por eso en ti confiamos. Por eso, Señor, en ti descansamos. Y como dice Judas, Señor, decimos nosotros, aquel que es poderoso para guardar sin caída nuestra vida y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, solamente a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.